Hoy en Aprendiendo de los Errores Termodinámicos para Evitar Accidentes tenemos a Sergio Enrique Velasco Muñoz y quien les habla, Jenner Chaverra Cuesta. Buenas noches. Vamos a hablarle de una fuerte explosión que ocurrió en la ciudad de Medellín que dejó a 2 personas heridas, esto el 8 de agosto del 2023 a eso de las 12:44 pm. Esta explosión ocurrió en una empresa que se dedicaba a distribuir gases, lo que normalmente nosotros conocemos como pipetas de gas para uso domiciliario. Pero, ¿qué es el gas propano? O la famosa pipeta de gas que utilizamos normalmente en nuestras casas. Este gas es un hidrocarburo de la familia de los alcanos. En su fórmula química es C3H8. Pues normalmente a temperatura ambiente y presión atmosférica se comporta como un gas, pero cuando se somete a altas presiones o a altas atmósferas, él se comporta como un gas licuado, o sea, como un líquido. Y normalmente se usa así por su alta comprensibilidad. Cuando le hablo de alta compresibilidad, me refiero de verdad a alta compresibilidad, porque 1 litro de gas propano líquido normalmente lo conseguiríamos en condiciones normales, o sea, a temperatura ambiente, y una atmósfera serían 272 litros de gas, lo que requiere mucho espacio para poder almacenarlo en gas. Por eso normalmente este derivado del petróleo se almacena en su forma líquida y bajo unos estándares para niveles de seguridad. Normalmente se fabrican cilindros de acero de carbono bajo las normas DOT, ASME, NTC 3853, NFPA 58, y además de eso se deja un 15% vacío para protección, por si hay alguna dilatación del líquido, no vaya a haber ningún accidente. Los cilindros más comerciales son los de 20, 30, 40 y 100 libras. Y entre sus cualidades tenemos que su punto de ebullición es a menos 42.2 grados centígrados, su punto de inflamación es a menos 104 grados centígrados, su punto de autoinición es a 450 grados centígrados, la presión de almacenamiento normalmente es a 8 atmósferas, aunque puede variar a 10 dependiendo de la altura sobre el nivel del mar. Su límite de explosibilidad en el aire, o sea, si se libera normalmente, es entre el 2.1 y el 9.5%. Y la densidad, cuando hablamos de la densidad, comparado con el aire, que es lo que normalmente más conocemos nosotros, es más pesado que el aire, por eso se acumula en las zonas bajas. La manipulación y los peligros que puede llevar este gas, la verdad, son muy altas debido a que sus fugas en espacios cerrados se mezclan con el aire y puede ser una fuente de explosión. Además de eso, el contacto con chispas puede causar una inflamación súbita porque tiene un poder calorífico muy grande. Además de eso, pues presenta un peligro de asfixia por desplazamiento del oxígeno y explosión. Cuando hablamos de desplazamiento de oxígeno, hablamos de que su densidad, le hablamos anteriormente, es más grande que el oxígeno. Por eso, si el gas se libera en un lugar donde normalmente hay oxígeno, lo que va a hacer es desplazar el oxígeno y lo que va a quedar en el lugar es ese gas. Y si es un lugar cerrado y hay alguna persona o algún ser vivo, lo que va a sufrir son las consecuencias de estar respirando ese gas, que puede ser peligroso para nosotros, que lo que necesitamos es respirar oxígeno. Los rangos de estos o el déficit de oxígeno aceptable está entre un 10 o un 14%, pero ya pues desde el 6% hay un riesgo de muerte para nosotros. Bueno, en propiedades termodinámicas del propano, como mencionaba mi compañero, hablamos de una gran compresibilidad. Tenemos una comparación de 1 litro de líquido, el gas condensado, que equivaldría a 272 litros de gas. Un poder calorífico de nivel inferior de 46 megajoules por sobre kilo y superior de aproximadamente 50 megajoules kilo. Contamos con un coeficiente de expansión donde presentamos que hay una comparación de temperatura y presión, donde a medida que la temperatura aumenta, la presión interna dentro del cilindro aumenta en proporción. Por eso los recipientes, como lo mencionaba el compañero, no se llenan al 100%, o se deja un espacio vacío aproximadamente unos 18 a 20% de su capacidad. Cumple, la, cumple aproximadamente la ley de los gases ideales,
donde presentamos una ecuación en comparación de presión por volumen al número de moles, que es la cantidad de sustancia, por la constante universal de los gases y la temperatura pues absoluta del mismo. Donde hay una variabilidad en alguno de ellos, esta ecuación se ve alterada. Bueno, la explicación termodinámica de la explosión de un cilindro de gas propano. Extraímos las condiciones iniciales, donde presentamos que el propano almacenado licuado en el cilindro está a unos 8 a 10 atmósferas y a una temperatura ambiente de aproximadamente 25 grados centígrados, que es la temperatura ambiente de Medellín, donde contamos con una altura de 1500 metros sobre el nivel del mar, donde la presión es menor a unos 0,84 atmósferas, lo que hace que el gas liberado se expanda más rápidamente en caso de una fuga, teniendo en cuenta que no tiene tanta presión que lo detenga. El recipiente diseñado con un margen de seguridad eh, fue diseñado con un margen de seguridad, pero depende de que la temperatura y la presión se mantengan dentro de los rangos seguros. Aquí hablamos de una mala manipulación, mal almacenamiento y mal control de las válvulas y quizá el material implementado para almacenarlo. Bueno, identificando la primera ley de la termodinámica, que es la conservación de la energía, hablamos de un trabajo y un calor absorbido. Si el cilindro recibe calor, ejemplo, una explosión solar, una exposición solar, perdón, o cuarto cerrado caliente, la temperatura del líquido aumentará. El trabajo, el gas ejerce más presión sobre las paredes del cilindro. Pues cuando ya el gas se expande, empieza a empujar un poco y a generar presión a este material. En cuanto a energía interna, aumenta porque la temperatura del propano sube, incrementando su presión del vapor. Cuando la presión interna supera la resistencia del cilindro, se presenta la ruptura. En la segunda ley de la termodinámica, en cuanto a la irreversibilidad y la entropía, en el orden inicial, el gas confinado y organizado en el cilindro se transforma en desorden, una mezcla turbulenta más una onda expansiva, si hay explosión. La entropía del sistema y el entorno aumenta drásticamente ya que el gas se expande súbitamente ocupando un volumen mucho mayor y una energía pues liberada incontrolable. La explosión es un proceso altamente irreversible con generación enorme de entropía. Bueno, aquí una pequeña gráfica donde se evidencia pues la liberación súbita, como le mencionaba, energía interna, más el trabajo de esa expansión. El aumento abrupto de la entropía, o sea, una irreversibilidad de esta expansión o de esta explosión, comparando, como les mencionaba, la capacidad que tiene de almacenaje del equipo y cómo se expande en el ambiente, aumentando su volumen. La temperatura de autoignición, como lo mencionaba el compañero Jenner, se acerca a los 450 grados centígrados, entonces tuvo que haber habido un aumento súbito de la temperatura o mal procedimiento de almacenaje en cuanto a las medidas de seguridad de las presiones y demás antes mencionadas. Bueno, ya para terminar, hablamos de un balance energético de lo que puede haber dentro de un cilindro de gas propano. Para nuestro ejemplo, vamos a tomar un cilindro de 40 libras y hacer una comparación energética a lo que sería el TNT, que es un explosivo altamente conocido. Entonces hablamos de que el poder calorífico que tendría o la energía liberada que podría soltar un gas, un cilindro de gas de 40 libras, se asemeja más o menos a los 782 megajoules. ¿Sí? Y para obtener esta misma cantidad de energía liberada, usando TNT necesitaríamos 187 kilogramos, lo que quiere decir que 40 libras de gas propano equivaldrían aproximadamente a 187 kilogramos, lo que lo hace un altamente peligroso. Y si nos fijamos, este gas estaba almacenado en una zona residencial, lo que es aún mucho más peligroso, porque en zonas residenciales no se deberían almacenar estas pipetas de gas, y menos en grandes proporciones. Para empezar, con un fallo de una puede ser la explosión de otra, porque una chispa ya podría cambiar completamente las condiciones en las cuales se deberían almacenar. Entonces, el primer dato aquí importante es que en una zona residencial no deberían haber almacenes de gas propano. Segundo, debe haber unas medidas de seguridad para contrarrestar este tipo de accidentes, que por lo visto en este caso no ocurrieron. Entonces, esas serían como las dos recomendaciones que le haríamos a esta empresa para que pueda evitar este tipo de accidentes en el futuro.